La mañana del 15 de marzo amaneció nublada en la colonia Lindavista de Guadalajara, pero para Roberto Mendoza el cielo gris afuera no era nada comparado con la oscuridad que sentía en su pecho. Llevaba 12 años trabajando como supervisor en la misma fábrica de autopartes, levantándose antes del alba, regresando tarde, construyendo una vida modesta pero digna para su esposa Carolina y sus 2 hijos, Mateo de 8 años y Sofía de 5. Esa mañana, cuando el gerente lo llamó a su oficina con esa mirada que evitaba el contacto directo, Roberto supo que su mundo estaba a punto de cambiar. Recortes de personal, dijeron. Reestructuración, explicaron. Palabras elegantes para decir que ya no había lugar para él. Si este mensaje está llegando a tu corazón, te invito a suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a llevar estas historias de fe a más personas que lo necesitan. Roberto salió de esa oficina con una caja de cartón conteniendo sus pertenencias y una liquidación que apenas cubriría 2 meses de gastos. Carolina lo recibió en la puerta de su casa, una vivienda sencilla de 2 habitaciones que alquilaban por 4,500 pesos mensuales. Ella no necesitó preguntarle qué había pasado. Lo leyó todo en su rostro. Esa noche, después de acostar a los niños con historias de que papá tendría más tiempo para jugar, Roberto se sentó en la mesa de la cocina con todas las cuentas extendidas frente a él. La renta, la luz, el gas, la comida, las colegiaturas, el préstamo del refrigerador que apenas habían terminado de pagar el año pasado. Los números no cuadraban de ninguna manera. Por primera vez en su vida adulta, Roberto sintió algo que nunca había experimentado: terror absoluto de no poder proveer para su familia. Las primeras 2 semanas fueron un torbellino de solicitudes de empleo. Roberto imprimió currículums en un cibercafé, tocó puertas de fábricas, se registró en bolsas de trabajo en línea, llamó a antiguos compañeros buscando referencias. Cada día salía con esperanza y regresaba con el peso de otro rechazo. Está sobrecalificado, le decían en algunos lugares. No tenemos vacantes ahora mismo, respondían en otros. Le llamaremos si algo surge, prometían sin convicción. Carolina, que había dejado su trabajo como cajera 5 años atrás para cuidar a los niños, comenzó a buscar también, pero los trabajos disponibles pagaban salarios mínimos que apenas cubrirían el transporte y las guarderías. La liquidación comenzó a evaporarse. Primero la renta, luego la despensa, después un par de zapatos urgentes para Mateo, cuyas suelas se habían desprendido completamente. Al llegar el segundo mes, Roberto comenzó a cambiar. Carolina lo notó primero en los pequeños detalles. Dejó de afeitarse diariamente, comía poco y en silencio. Pasaba horas frente a la televisión sin realmente verla. Una tarde lo encontró sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, y cuando ella le tocó el hombro, él se sobresaltó como si hubiera olvidado dónde estaba. «No soy capaz de mantener a mi familia», murmuró con una voz que Carolina no reconoció. «¿Qué clase de hombre soy?». Ella intentó consolarlo, recordándole todos los años que había trabajado sin descanso, todas las veces que había puesto primero a su familia, pero las palabras parecían rebotar contra una pared invisible de desesperación. Esa noche, Carolina no pudo dormir, escuchando la respiración irregular de su esposo a su lado, sintiendo cómo la preocupación se convertía en algo más oscuro, más peligroso. La madre de Carolina, doña Mercedes, había sido mujer de fe inquebrantable toda su vida. Miembro activa de la Iglesia Evangélica Roca Eterna, en el centro de Guadalajara, siempre tenía un versículo en los labios y una oración en el corazón. Cuando Carolina finalmente se armó de valor para contarle sobre su situación,
algo que había evitado por orgullo y por no querer preocuparla. Doña Mercedes escuchó en silencio, asintiendo con comprensión. «Mija», le dijo tomando sus manos con firmeza, «cuando nosotros no podemos, Dios puede. Se lo han entregado a Él». Carolina sintió vergüenza admitir que no habían pisado una iglesia en años, que la fe se había convertido en algo distante, algo de su infancia, pero no de su presente. Roberto provenía de una familia más secular, y con el tiempo ambos habían dejado que las obligaciones del día a día desplazaran cualquier práctica espiritual. «Vengan este domingo», insistió doña Mercedes. «Solo vengan y escuchen». Carolina prometió intentarlo, aunque no estaba segura de cómo convencer a Roberto. Cuando se lo mencionó esa noche, él respondió con un resoplido amargo. «Iglesia, ¿para qué? ¿Para que un pastor nos diga que Dios tiene un plan mientras mis hijos podrían quedarse sin techo?» Pero había algo en su tono, una desesperación disfrazada de cinismo, que le decía a Carolina que su esposo estaba buscando algo, cualquier cosa, que diera sentido al caos. El sábado por la noche ella simplemente dijo: «Vamos mañana. Si no te sirve de nada, nunca más te lo vuelvo a pedir». Roberto aceptó con un encogimiento de hombros resignado, más por agotamiento que por convicción. El domingo amaneció con un sol brillante que parecía irónico contra el estado de ánimo de Roberto. La familia se vistió con lo mejor que tenían. No era mucho. Y caminaron las 8 cuadras hasta la iglesia para ahorrar el pasaje del autobús. El templo era un edificio modesto, pintado de blanco, con un gran letrero que decía «Roca Eterna» en letras azules. Adentro, unas 100 personas cantaban con las manos alzadas. Una banda de guitarras y batería llenaba el espacio con música vibrante. Roberto se sintió incómodo inmediatamente, demasiado expuesto, pero Mateo y Sofía estaban fascinados con los colores y el movimiento. Doña Mercedes los recibió con abrazos efusivos y los guió a unas sillas en la tercera fila. El pastor, un hombre de unos 50 años llamado Daniel Rojas, tenía esa energía tranquila de alguien que ha vivido lo suficiente para conocer el dolor real. Su sermón ese día se tituló «Cuando el camino se oscurece», y desde las primeras palabras Roberto sintió como si le estuvieran hablando directamente. El pastor habló sobre Job, sobre José en Egipto, sobre David huyendo de Saúl, sobre hombres que perdieron todo y sintieron que Dios los había abandonado. «Pero hermanos», dijo el pastor Daniel con voz firme, «es precisamente en el valle más profundo donde aprendemos a mirar hacia arriba. Es cuando nuestras fuerzas se acaban que la fuerza de Dios se manifiesta». Luego leyó de 2 Corintios 12:9. «Mi gracia es suficiente para ti, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Roberto sintió algo quebrarse dentro de él, una grieta en esa pared de amargura que había estado construyendo. No era una revelación dramática, no escuchó voces ni vio luces celestiales, pero por primera vez en meses sintió algo diferente al miedo constante, sintió una pequeña apertura, una posibilidad de que tal vez, solo tal vez, no tenía que cargar todo esto solo. Cuando el pastor invitó a las personas con cargas pesadas a pasar al frente para orar, Carolina miró a Roberto con ojos interrogantes. Él negó con la cabeza rápidamente, demasiado orgulloso, demasiado avergonzado, pero mientras veía a otras personas pasar al frente, hombres y mujeres con rostros que reflejaban sus propias luchas, sintió las lágrimas acumularse contra su voluntad. Carolina le tomó la mano y, sin decir palabra, comenzó a caminar hacia el frente guiándolo. Roberto la siguió casi en trance. Allí, rodeados de extraños que se convirtieron en hermanos en ese momento, el pastor Daniel puso su mano sobre el hombro de Roberto y oró. No fue una oración elaborada ni teológicamente compleja, fue simple y directa. Padre Celestial,
Este hermano está cargando un peso que no fue diseñado para llevar solo. Tú prometiste que no nos abandonarías, ni nos desampararías. Muéstrale tu provisión, dale paz en medio de la tormenta y recuérdale que su valor no está en lo que hace, sino en quién es para ti, tu hijo amado. Cuando Roberto levantó la cabeza, sus mejillas estaban húmedas y algo en su pecho, algo que había estado apretado como un puño durante semanas, comenzó a aflojarse. Los siguientes días no trajeron soluciones mágicas. Roberto seguía desempleado, las cuentas seguían llegando, la preocupación no desapareció, pero algo había cambiado en su interior. Comenzó a levantarse cada mañana y antes de revisar su teléfono o las ofertas de trabajo, pasaba unos minutos leyendo una Biblia desgastada que doña Mercedes le había regalado. Al principio se sentía torpe, sin saber por dónde empezar, pero encontró su camino hacia los Salmos, donde David expresaba con honestidad brutal tanto su dolor como su confianza en Dios. Salmo 34:18 se convirtió en su ancla. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Comenzó a orar también. Conversaciones simples, donde le contaba a Dios sobre su miedo, su vergüenza, su necesidad desesperada de una salida. Carolina notó el cambio. Roberto seguía preocupado, pero ya no estaba consumido por la oscuridad. Podía sonreír con los niños, podía sostener una conversación sin esa mirada perdida en sus ojos. Juntos comenzaron a asistir a la iglesia cada domingo, y pronto se unieron a un grupo pequeño que se reunía los miércoles por la noche en la casa de una pareja llamada Héctor y Lucía. Eran 8 personas en total, todos enfrentando sus propias batallas: desempleo, enfermedad, problemas familiares. No había soluciones fáciles en esas reuniones, pero había algo más valioso: comunidad real, personas que oraban unos por otros, que se escuchaban sin juzgar, que llevaban cargas juntos. Una noche, Héctor compartió que su taller mecánico necesitaba ayuda extra los fines de semana. No era un trabajo permanente ni bien pagado, pero algo era mejor que nada. Roberto aceptó inmediatamente. Nunca había trabajado como mecánico, pero Héctor fue paciente, enseñándole lo básico mientras trabajaban lado a lado bajo el capó de diversos vehículos. El dinero que ganaba apenas cubría la comida semanal, pero era algo, una pequeña luz en la oscuridad. «Dios provee», le decía Héctor con una sonrisa mientras limpiaba grasa de sus manos. «Tal vez no como esperamos, pero siempre provee». El tercer mes llegó con nuevos desafíos. La liquidación finalmente se agotó por completo, y Roberto tuvo que tener la conversación más difícil de su vida con su casero, el señor Vargas, explicándole que no podía pagar la renta completa ese mes. Esperaba enojo, amenazas de desalojo, pero el señor Vargas, un hombre mayor que había conocido su propia cuota de dificultades, simplemente asintió. «Hágame lo que puedas este mes. El resto lo arreglamos después». Era un pequeño milagro, el tipo que no aparece en titulares, pero que cambia vidas. Roberto pagó la mitad de la renta con el dinero del taller, y Carolina contribuyó con lo que había ganado vendiendo tamales los fines de semana, una receta de su abuela que los vecinos comenzaron a pedir regularmente. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo. Juntos podemos ser instrumentos de esperanza. Pero las pruebas no habían terminado. Una tarde, Sofía llegó de la escuela con fiebre alta y tos persistente. La llevaron a la clínica del Seguro Popular, donde el doctor diagnosticó una infección respiratoria que requería antibióticos y reposo. Los medicamentos costaban 800 pesos, dinero que simplemente no tenían. Roberto salió de la farmacia con las recetas en la mano, sintiéndose derrotado nuevamente.
¿De qué servía la fe si su hija estaba enferma y él no podía comprar las medicinas que necesitaba? Se sentó en una banca del parque cercano, con la cabeza entre las manos, luchando contra la marea de desesperación que amenazaba con ahogarlo otra vez. Su teléfono vibró con un mensaje del grupo de WhatsApp de la iglesia. Lucía había escrito: «¿Cómo están?». Estaba orando y sentí que debía preguntar. Roberto casi no respondió, pero algo lo impulsó a escribir la verdad. «Sofía está enferma y no puedo comprar sus medicinas». En menos de 5 minutos, su teléfono explotó con mensajes. «Yo puedo dar 200 pesos. Cuenta con 150 de mi parte. Paso en 1 hora con 300. En 40 minutos tenía el dinero completo y más». Personas que apenas conocía, que tenían sus propias luchas económicas, se unieron para ayudar a su hija. Roberto lloró allí en ese parque, no de tristeza, sino de asombro ante esta manifestación tangible del amor de Dios a través de su pueblo. Esa noche, mientras Sofía dormía con su nuevo peluche, regalo de doña Mercedes y con la primera dosis de antibióticos en su sistema, Roberto se arrodilló junto a su cama por primera vez en su vida adulta. «No entiendo tu plan, Señor», susurró en la oscuridad, «pero estoy aprendiendo a confiar. Ayúdame a seguir confiando». Recordó Filipenses 4, 6, 7, un versículo que el pastor Daniel había compartido la semana anterior. «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esa paz inexplicable en medio de circunstancias que aún eran difíciles, era el verdadero milagro. La primavera dio paso al verano, y Roberto continuó con su rutina de búsqueda de empleo durante la semana y trabajo en el taller los fines de semana. Carolina expandió su negocio de tamales, sumando vecinos y compañeros de la iglesia a su lista de clientes, ganando lo suficiente para cubrir los servicios básicos. No era la vida que habían planeado, pero estaban sobreviviendo y, más importante aún, estaban creciendo. Roberto notó que ya no se despertaba con ese peso aplastante en el pecho. Seguía habiendo preocupaciones, seguían habiendo desafíos, pero había algo más fuerte sosteniéndolo ahora. Una fe que se fortalecía con cada pequeña provisión, con cada oración respondida de maneras que nunca hubiera imaginado. En julio, 4 meses después de perder su trabajo, Roberto recibió una llamada de un número desconocido. Era Luis Ramírez, un antiguo compañero de la fábrica que ahora trabajaba como gerente en una empresa de logística. «Roberto, ¿sigues buscando trabajo? Tenemos una vacante de coordinador de almacén. No es lo mismo que tenías antes, pero el sueldo es decente y hay prestaciones. ¿Te interesa?». Roberto casi dejó caer el teléfono. «¿Cuándo puedo empezar?». Luis rió. «Ven mañana para la entrevista. Ya hablé bien de ti con el director, así que es básicamente una formalidad». Esa noche, Roberto reunió a su familia en la sala. Mateo y Sofía, que habían aprendido durante estos meses a orar antes de las comidas y antes de dormir, esperaban expectantes. «Tengo noticias», dijo Roberto, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. «Puede que tenga un nuevo trabajo. Vamos a orar juntos». Los 4 se tomaron de las manos, y esta vez Roberto oró con palabras que salían del corazón, agradeciéndole a Dios por sostenerlos en la tormenta, por proveer cuando parecía imposible, por enseñarles que el verdadero milagro no era solo la provisión material, sino el cambio de corazón, la paz en medio del caos, la fe que crece en la oscuridad. La entrevista fue exitosa y Roberto comenzó su nuevo trabajo 2 semanas después. El salario era un poco menor que su empleo anterior,
pero suficiente para vivir con dignidad. Lo más sorprendente fue descubrir que su nuevo jefe, el director de operaciones, también era cristiano y había orado específicamente por encontrar a alguien de confianza para ese puesto. Dios responde oraciones de ambos lados, le dijo con una sonrisa mientras le daba la bienvenida al equipo. Roberto se dio cuenta de que toda esta experiencia, por dolorosa que había sido, no fue un castigo, sino un proceso de refinamiento, una manera de arrancar su confianza de cosas temporales y anclarla en algo eterno. Los meses siguientes trajeron una estabilidad que la familia había olvidado cómo se sentía. Pudieron ponerse al día con la renta, reponer ropa que los niños habían superado, incluso ahorrar un poco para emergencias. Pero Roberto nunca olvidó las lecciones del valle. Continuó asistiendo a la iglesia fielmente, no por obligación, sino por gratitud y por el genuino deseo de estar en comunidad con personas que lo habían sostenido cuando estaba caído. Siguió leyendo su Biblia cada mañana. Esos momentos se habían convertido en el fundamento de su día, y cuando surgían nuevas preocupaciones, porque la vida siempre trae desafíos, tenía un nuevo punto de referencia. Recordaba cómo Dios había sido fiel cuando todo parecía perdido. Una tarde de septiembre, casi 6 meses después de perder su primer empleo, Roberto estaba en el grupo pequeño cuando un joven llamado Andrés compartió que acababa de perder su trabajo en una tienda departamental. Roberto vio en los ojos de Andrés el mismo terror que él había sentido, la misma desesperación. Cuando el grupo oró por Andrés, Roberto sintió que debía compartir su propia historia. Nunca había sido bueno hablando en público, pero las palabras fluyeron con sorprendente facilidad, mientras relataba su jornada desde la desesperación hasta la provisión, desde la duda hasta la fe. «No voy a decirte que fue fácil», le dijo a Andrés después de la reunión, con una mano en su hombro. «Ni te voy a prometer que Dios resolverá todo de la manera que esperas o en el tiempo que quieres. Pero te puedo decir esto, Él es fiel. Cuando pensé que me ahogaría, Él me dio suficiente aire para seguir respirando. Cuando pensé que mi familia se derrumbaría, Él envió personas para ayudarnos a mantenernos en pie. Y cuando pensé que mi valor se había perdido con mi empleo, Él me recordó que soy su hijo, y eso nunca cambia sin importar lo que diga mi cuenta bancaria». Andrés asintió, con lágrimas en los ojos, y Roberto supo que sus palabras habían tocado algo profundo. Esa era la verdadera razón por la que había pasado por todo esto. No solo para su propia transformación, sino para poder ser luz para otros en sus propias oscuridades. Carolina también experimentó su propia transformación durante estos meses. Lo que comenzó como un negocio de supervivencia vendiendo tamales se convirtió en algo más significativo. Descubrió que tenía talento para los negocios, y con la orientación de algunas hermanas de la iglesia que tenían experiencia empresarial, comenzó a formalizar su operación, obteniendo los permisos necesarios, estableciendo puntos de venta regulares en mercados locales. Su negocio no solo proveía ingresos extra para la familia, sino que también le dio una identidad renovada y un sentido de propósito que había perdido al dejar su trabajo años atrás. Dios puede usar incluso nuestras crisis para descubrir talentos que no sabíamos que teníamos, le dijo a Roberto una noche mientras contaban las ganancias del día. Mateo y Sofía también cambiaron de maneras sutiles pero significativas. Habían visto a sus padres enfrentar dificultades reales sin colapsar. Habían aprendido que la fe no es ausencia de problemas, sino confianza en medio de ellos. Habían experimentado la generosidad de una comunidad de fe que los cuidó como familia extendida. Una noche, mientras Roberto arropaba a Mateo, su hijo le preguntó: «Papá, ¿estás feliz de que perdieras tu trabajo?».
Roberto se sorprendió por la pregunta. No estoy feliz de que pasara, hijo, pero estoy agradecido por lo que aprendimos. A veces Dios tiene que llevarnos por caminos difíciles para enseñarnos cosas que no aprenderíamos de otra manera. Mateo pensó por un momento y luego dijo, como cuando me caí de la bicicleta muchas veces antes de aprender a montar sin rueditas. Roberto sonrió, exactamente como eso. En octubre, Roberto cumplió 3 meses en su nuevo empleo y recibió una evaluación excelente de su supervisor. Durante la reunión, le mencionaron la posibilidad de una promoción en los próximos 6 meses si continuaba con ese nivel de desempeño. Era una bendición que Roberto no se atrevía a esperar, pero que recibió con gratitud tranquila. Esa noche reunió nuevamente a su familia para un tiempo de oración, algo que ahora hacían regularmente. Hace un año, comenzó, si alguien me hubiera dicho que estaríamos aquí, en esta situación, después de todo lo que pasamos, no lo hubiera creído. Pensé que perder mi trabajo era el final de todo. Pero Dios lo usó como un principio, el principio de una fe real, el principio de una comunidad verdadera, el principio de aprender a confiar no en mi propia fuerza, sino en la de Él. Recordó Isaías 41:10, un versículo que el pastor Daniel había compartido en un sermón reciente y que se había grabado en su corazón. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esas palabras resumían perfectamente su experiencia. Dios no había prometido eliminar las dificultades, pero había prometido estar presente en ellas, fortalecerlos en ellas, sostenerlos a través de ellas. Y cada promesa se había cumplido de maneras grandes y pequeñas, en provisiones inesperadas, en puertas que se abrieron cuando otras se cerraron, en paz que no tenía explicación lógica dadas las circunstancias. El domingo siguiente, el pastor Daniel invitó a Roberto a compartir su testimonio durante el servicio. Roberto sintió nervios inmediatamente. Nunca había hablado frente a tantas personas, pero Carolina lo animó. Tu historia necesita ser contada, le dijo. Hay personas aquí que están donde tú estabas hace meses. Necesitan escuchar que Dios es fiel. Con manos temblorosas y voz que se quebraba ocasionalmente por la emoción, Roberto compartió su jornada frente a la congregación. Habló de la desesperación, del miedo, de la vergüenza de no poder proveer. Habló de cómo la fe había parecido irrelevante al principio, un lujo que no podía costear cuando había problemas reales que resolver. Pero habló también de cómo esa misma fe se convirtió en su salvavidas, cómo la comunidad de creyentes se convirtió en manos y pies de Cristo, cómo pequeños milagros de provisión se acumularon para sostenerlos. No les voy a mentir, concluyó, mirando las caras atentas frente a él. Hubo días en que quise rendirme. Hubo noches en que cuestioné si Dios realmente se preocupaba por nosotros, pero cada vez que llegaba al límite de mi fuerza, descubría que la fuerza de Dios apenas comenzaba. Cada vez que pensaba que no había salida, Él abría un camino que yo no había visto. Y cada vez que me sentía solo, Él me recordaba a través de ustedes, mis hermanos y hermanas, que nunca estoy solo. Cuando terminó de hablar, la congregación estalló en aplausos, pero más significativo fueron las personas que se acercaron después del servicio, compartiendo sus propias luchas, buscando esperanza en medio de sus propias tormentas. Roberto se dio cuenta de que su dolor tenía propósito, podía ser transformado en esperanza para otros. Los domingos se convirtieron en días especiales para la familia Mendoza. Después del servicio, solían comer juntos en casa de doña Mercedes, quien preparaba platillos abundantes mientras contaba historias de su propia fe,
de cómo Dios la había sostenido cuando enviudó joven con 3 hijos que criar. Esas comidas, rodeados de familia extendida tanto biológica como espiritual, se convirtieron en recordatorios semanales de que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en relaciones, en amor compartido, en fe transmitida de generación en generación. Sofía y Mateo crecían escuchando estas historias, absorbiendo una cosmovisión donde Dios era real, activo y profundamente involucrado en los detalles de la vida diaria. En noviembre, casi 8 meses después de perder su primer empleo, Roberto recibió noticias inesperadas. La empresa le ofrecía la promoción que habían mencionado, pero antes de lo anticipado. El nuevo puesto venía con un aumento significativo de sueldo y mejores prestaciones. Era más de lo que ganaba en su empleo anterior. Roberto aceptó con gratitud, pero esta vez su identidad y seguridad no estaban ancladas en el trabajo. Había aprendido la lección más importante. Los trabajos pueden perderse, las circunstancias pueden cambiar, pero la fidelidad de Dios permanece constante. Su valor no dependía de su título laboral o su salario, sino de su identidad como hijo de Dios, y eso era inamovible. Con la estabilidad financiera restaurada, Roberto y Carolina enfrentaron una nueva pregunta: ¿cómo usar sus recursos para honrar a Dios que los había sostenido? Comenzaron a diezmar fielmente, algo que nunca habían hecho antes, no por obligación sino por gratitud genuina. También buscaron maneras prácticas de ayudar a otros en la iglesia que enfrentaban dificultades similares a las que ellos habían experimentado. Cuando Andrés, el joven del grupo pequeño que había perdido su empleo, tuvo problemas para pagar su renta, Roberto y Carolina contribuyeron discretamente para cubrir el déficit. «Estamos devolviendo lo que se nos dio», explicó Roberto cuando Carolina preguntó si podían permitirse esa generosidad. «No es realmente nuestro dinero, es de Dios, y Él nos está pidiendo que lo usemos para bendecir a otros como fuimos bendecidos». La Navidad de ese año tuvo un sabor diferente para la familia Mendoza. No fue la más lujosa en términos de regalos materiales, pero fue la más significativa en términos de gratitud y alegría genuina. La mañana del 25 de diciembre, antes de abrir regalos, Roberto reunió a la familia alrededor del pequeño árbol que habían decorado juntos. «Quiero que recordemos», dijo, tomando la mano de Carolina con una mano y la de Mateo con la otra, mientras Sofía se acurrucaba contra su madre. «¿Cómo estábamos hace un año? Quiero que recordemos los momentos difíciles, no para revivir el dolor, sino para reconocer el milagro de estar aquí ahora, juntos, sostenidos por un Dios que nunca nos abandonó, incluso cuando sentíamos que nos estábamos hundiendo». Oraron juntos, cada miembro de la familia compartiendo algo por lo que estaba agradecido. Mateo agradeció por su nuevo amigo en la escuela. Sofía agradeció por su muñeca favorita que sobrevivió los meses difíciles. Carolina agradeció por su negocio y por la fortaleza que descubrió tener. Y Roberto agradeció por el valle, por la oscuridad que lo forzó a buscar la luz verdadera, por la pérdida que lo llevó a encontrar algo mucho más valioso que un trabajo, una fe auténtica y una familia espiritualmente unida. Mientras oraban, la pequeña sala se sentía llena de una presencia que no podía verse, pero que se sentía poderosamente, una confirmación silenciosa de que sus oraciones no caían al vacío, sino que eran escuchadas por un padre que se preocupa profundamente por sus hijos. El año nuevo trajo nuevas oportunidades y nuevos desafíos, como siempre trae la vida. Pero la familia Mendoza ahora enfrentaba el futuro con una perspectiva transformada.
Roberto seguía encontrando su identidad primaria no en su trabajo, sino en su relación con Dios. Carolina continuaba desarrollando su negocio mientras criaba a sus hijos con una fe intencional. Mateo y Sofía crecían en un hogar donde la oración era tan natural como la conversación, donde los versículos bíblicos no eran solo palabras en una página, sino verdades vividas en el día a día, donde la comunidad de fe era familia extendida que celebraba en las victorias y sostenía en las derrotas. Un domingo de febrero, exactamente un año después de perder su trabajo, Roberto se sentó en su lugar habitual en la iglesia Roca Eterna. El pastor Daniel predicaba sobre Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Roberto reflexionó sobre ese versículo a la luz de su experiencia del último año. Todas las cosas incluían pérdida de empleo, dificultades financieras, momentos de desesperación profunda. ¿Cómo podían esas cosas ayudar a bien? Pero ahora entendía. No fue que Dios causara esas dificultades, sino que Él trabajó en medio de ellas, usándolas para forjar algo más fuerte, más auténtico, más eternamente significativo que la comodidad que Roberto había perdido. El bien no era solo la restauración financiera, aunque eso era una bendición innegable. El bien era la fe profunda que había desarrollado, la relación restaurada con Dios, la unidad familiar fortalecida, la comunidad de creyentes que se había convertido en su familia extendida, el propósito renovado de usar su historia para animar a otros. Estos eran tesoros que nunca hubiera descubierto si su camino hubiera sido fácil, si nunca hubiera sido forzado a depender completamente de algo más grande que él mismo. En el lenguaje de la fe, había aprendido que los valles no son el final de la historia, sino el lugar donde las raíces crecen más profundas, preparando al árbol para resistir las tormentas futuras y producir fruto en las estaciones de abundancia. Hoy, Roberto sigue trabajando en la empresa de logística, ahora como gerente de área después de otra promoción. Carolina expandió su negocio de tamales a un pequeño local en el mercado municipal donde emplea a 2 personas de la iglesia que necesitaban trabajo. Mateo y Sofía están en la escuela, participan en el grupo de niños de la iglesia y están aprendiendo que la fe no es solo para los domingos, sino para cada día, cada decisión, cada dificultad. La familia Mendoza no es perfecta, siguen teniendo desafíos y momentos de duda, porque la fe no nos hace inmunes a las luchas de la vida. Pero ahora tienen una base diferente desde la cual enfrentar esas luchas. Tienen la memoria de cómo Dios fue fiel cuando todo parecía perdido. Tienen una comunidad que los sostiene y a la cual sostienen. Tienen versículos que se convirtieron en anclas durante la tormenta y que ahora son faros en tiempos de calma. Y tienen una historia que compartir, un testimonio que ofrecer a cualquiera que esté donde ellos estaban, en el valle, sintiendo que Dios está lejos, preguntándose si hay esperanza al otro lado de la dificultad. La respuesta que Roberto ahora puede dar con convicción profunda es: sí, hay esperanza. No siempre viene del modo que esperamos, no siempre en el tiempo que quisiéramos, pero viene. Porque Dios no promete eliminar las tormentas, pero promete estar presente en ellas. No promete resolver todos los problemas instantáneamente, pero promete proveer lo necesario día a día. No promete un camino fácil, pero promete un destino seguro para aquellos que ponen su confianza en Él. Y esas promesas, Roberto lo sabe ahora con cada fibra de su ser. Son inquebrantables como la roca sobre la cual edificó su fe renovada. La roca eterna que sostuvo a su familia cuando todo lo demás parecía arena movediza bajo sus pies.